te agradezco muchísimo esta entrevista y cuéntanos, Amalia, ¿cómo fue que llegaste a ser la feminista, la mujer de izquierda que eres hoy? Malú, encantadísima de que estés aquí, de veras de todo corazón, por la amistad y por las causas que hemos defendido a lo largo de la vida. Y tú preguntas cómo es que abracé esta gran batalla por los derechos de las mujeres. Lo que yo puedo recordar, sobre todo, es desde toda la vida, es a mi madre y a mi padre diciendo: queremos que nuestras hijas no estén encerradas en cuatro paredes en la casa. Su tarea no es estar en la cocina, tienen que salir al mundo, queremos que hagan cosas, lo que quieran hacer. Y bueno, cuando decían queremos que hagan cosas, lo que quieran hacer, lo más que hice siendo muy joven, que por supuesto algunos seguramente dirían que era una locura, fue plantearles que quería conversar con ellos estando ya en la preparatoria, una conversación muy seria, y cuando se sientan conmigo ahí en la biblioteca y me dicen qué es lo que nos quieres plantear, y les digo, pues les quiero decir que acabo de entrar al Partido Comunista. Mi madre dijo, pues yo creí que me ibas a decir que te habías embarazado, no que habías entrado al Partido Comunista. Pero fue una época, Malú, de una revolución cultural que atravesó el planeta, porque era la época de los jóvenes que estaban luchando en contra del autoritarismo, el movimiento estudiantil en Francia, el movimiento estudiantil que además fue aplastado con los tanques soviéticos en Checoslovaquia, en Praga, en Polonia y aquí en México. Era la época en la que el viejo pensamiento estaba siendo cuestionado, y entre todas esas ideas nuevas, nuevo pensamiento y nueva forma de ver el mundo, cayó en mis manos no solamente el capital y por supuesto la discusión que desatamos sobre el Partido Comunista, sino también un texto formidable. Llega a mis manos y a las manos de las mujeres de mi generación el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que fue una gran sacudida. ¿Qué es lo que, sin embargo, en las discusiones que teníamos no embonaba? Que por un lado, en la visión del Partido Comunista, que ponía en el centro la justicia, la igualdad, al mismo tiempo el actor central de todos los cambios era el movimiento obrero, pero no veíamos a las mujeres y empezamos a plantearnos cómo cambiar el mundo, que eso es lo que queríamos los jóvenes de esa generación del 68, cambiar el mundo, si no estaba incluida también la gran causa de la condición de las mujeres. Aquí está el gran líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Bueno, acá va Gilberto Rincón Gallardo, acá está Pablo Gómez, aquí está Rolando Cordera, aquí está Pepe Woldenberg, acá está Pablo Pascual. Pero la ¿Qué única, creen? tú, la única mujer. Esas eran las batallas. La única mujer. Bueno, por eso teníamos que abrir las puertas para que entraran muchas mujeres, todas las mujeres. Los partidos comunistas en el mundo a las feministas las tachaban de pequeño burguesas, decían que su pensamiento no tenía nada que ver con la lucha, y en uno de los congresos lo que se determinó fue hacer tesis fundamentales del partido que fijaran una visión del mundo para actuar aquí en México. Y entonces una gran tesis que se elaboró por primera vez en el Partido Comunista Mexicano fue una tesis que ponía en el centro como uno de los objetivos la transformación de la condición de las mujeres. Además señalaba que las mujeres habían sido subordinadas, excluidas de todas las decisiones en la vida pública y en la vida privada, y tenía que ser una gran causa. También se hablaba de otros actores en la sociedad para transformar el mundo, de los jóvenes, de aquellos que por su condición sexual, su libertad sexual y sus derechos también exigían un mundo de libertades y los derechos de los pueblos indios. Es decir, se pobló el mundo de aquellos que queríamos transformar el mundo de colores, porque entonces ya eran las mujeres, eran los obreros, eran los jóvenes, eran los pueblos indios. Es decir, fue una visión totalmente diferente. Pero con el encuentro del pensamiento feminista empezaron también las batallas en concreto. Y una de esas batallas, de las primeras que se libraron, en las que yo participé, claro, fueron las marchas que empezamos a hacer para exigir que se respetara el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestra maternidad. Es decir, a interrumpir el embarazo en el momento en que lo consideráramos. Claro que fue una batalla
muy fuerte, pero nos encontramos también con voces que incluso dentro de la iglesia tenían una posición de gran respeto. Estaba la visión de un obispo en Cuernavaca, muy respetada, que además él decía, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a las mujeres que toman esa decisión y la determinación es un asunto de ellas con Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlas. Bueno, fue una gran batalla por los derechos de las mujeres. Tal vez uno de los asuntos fundamentales porque siempre nuestro cuerpo, nuestra biología, había sido vista como el pretexto para mantenernos excluidas y subordinadas. Fueron batallas formidables que nos llevaron a una gran cantidad de análisis, de lecturas, de reflexión, pero hubo un periodo muy largo en el cual las feministas, el movimiento feminista, veía con un gran recelo a las mujeres de los partidos políticos y la participación en la política. Es cierto que simultáneamente había una presencia en México de mujeres que estaban en el gobierno, en el poder. Se hizo aquí la conferencia mundial que llevó a un sacudimiento muy fuerte por los derechos de las mujeres, pero La estaba conferencia de 75. la de 75, pero las mujeres estábamos caminando, las de izquierda, las del movimiento sindical, el movimiento popular, por nuestra propia pista, y las mujeres de lo que llamamos el oficialismo estaban caminando por una pista alternativa y por otro lado las resistencias. Entonces, la batalla que teníamos que librar tenía que ser unidas o no iba a prosperar. Lo que empezamos a concluir es que teníamos que encontrarnos y que teníamos que dialogar y que el diálogo entre el movimiento feminista, las mujeres de todos los partidos políticos, ya hablo de todos y en realidad estoy hablando del PRI, de la izquierda, no estoy hablando del PAN, porque el PAN no estaba involucrado en ese momento en absoluto. Al contrario, empezamos a reunirnos y empezamos a concluir que o hacíamos valer esta visión en la que los derechos de las mujeres estuviera presente en las políticas públicas, en el ámbito legislativo, en la vida toda, y por supuesto el derecho de las mujeres a estar en espacios de decisión, o no podríamos cambiar el mundo. Teníamos que estar en donde se decidía. Esa era la gran batalla, estar en donde se decide. Y en los partidos políticos, bueno, el Partido Comunista se disolvió, lo disolvimos nosotras y nosotros mismos para sumar a otras fuerzas políticas. Se formó el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, después el Partido Mexicano Socialista, finalmente el PRD. Todo eso resultado de una gran suma. Y en el PRD, cuando se forma, ya llevábamos una gran cantidad de mujeres, una gran causa y una convicción de que no podría hablarse de democracia en México si no se incluía la batalla por los derechos de las mujeres. Pero una cosa es decir que la democracia y los derechos de las mujeres forman parte de lo mismo, y otra cosa es que eso se concretara en los documentos del partido. Y ahí se libraron grandes batallas. Cuando empezamos a hablar de las cuotas, bueno, esto era mal visto, porque se decía, si las mujeres requieren cuotas es que entonces seguramente no tienen el conocimiento, la capacidad para poder estar en espacios de decisión. Y las que teníamos presencia en espacios de decisión, lo que defendimos es que se trataba de abrir las puertas, de airear, de abrir la participación a todas las mujeres, no a unas cuantas, no solo a las más determinadas, las más necias, las que estábamos contra viento y marea, sino absolutamente a todas las mujeres en plural. Y fuimos logrando paulatinamente que los estatutos establecieran cada vez una cuota mayor, obligatoria, para la participación de las mujeres, tanto en candidaturas como en los espacios de decisión. Es una batalla que no ha terminado, Malú, porque sigue librándose esa gran batalla. Somos, como muchas lo han dicho, yo también lo digo, una mayoría tratada como minoría, excluida de los espacios de decisión, y cada vez que alcanzas y que tienes una nueva conquista, siempre se dicen, pero ¿por qué los que han tenido el monopolio de los espacios de decisión en el mundo público y en el mundo privado y en todos lados, en todo el tejido social? Y creo que, sin embargo, el pensamiento feminista se convirtió ya en una nueva cultura que está presente prácticamente en todos lados. Amalia, tú has tenido una gran carrera política.
Fuiste diputada federal, de las primeras diputadas mujeres de izquierda en este país, y asambleísta del Distrito Federal. Y una gran contribución tuya, junto con otras mujeres, me encanta porque les da siempre su mérito a todas las demás, pero tú tienes el tuyo, es el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Cuando decidimos que había que luchar por las cuotas, por garantizar espacios de decisión, también lo que dijimos es, bueno, dentro de los partidos está la batalla, pero en las sociedades donde tenemos que hacer transformaciones, sobre todo si estamos en lugares donde se decide. Y la Cámara de Diputados o la Asamblea son espacios para que uno los aproveche para cambiar el estado de cosas. La resistencia cultural a reconocer que tenemos derechos, las mujeres en plural, y eso se reflejaba absolutamente en las cosas menos pensadas. Aparecían, brota y sigue brotando. Y claro que en la asamblea se toman decisiones, pero quien preside tiene que firmar, esas resoluciones se mandan al gobierno, a distintas instancias. Entonces me llega ya el oficio hecho de lo que habíamos votado en esa primera sesión en que yo presidía la asamblea, y abajo decía presidente Amalia García. Entonces les digo, yo no voy a firmar esto, cámbienlo, porque tiene que decir presidenta Amalia García. Como usted bien puede ver, se trata de una mujer quien está presidiendo. Y lo que me responden es, no, eso no se ha hecho nunca y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Va contra todas las reglas. ¿El lenguaje no te dijeron del sirviente o no sí, sé qué? claro, y entonces les digo, pues entonces no firmo. Y entonces se paralizan todos los acuerdos. Bueno, lo llevaron a discusión. Tuvo que haber una sesión especial para revisar si se podía o no decir presidenta, pues escribirlo y ponerlo en un documento oficial, o debía ser presidente. Finalmente tomaron la determinación de que sí, pero la resolución, me dijeron, fue después de muchos análisis y de revisar el diccionario de la lengua. Y dijeron, llegamos a la conclusión de que así como dice sirviente y sirvienta, entonces puede decir presidente y presidenta. Es decir, ellos creían que con eso me ofendían. Yo dije, perfecto, ya va a decir presidenta, va a decir presidenta, pero es la resistencia cultural a reconocer la pluralidad de que estamos los hombres y las mujeres en espacios de decisión en un ámbito que era exclusivo de los hombres, exclusivamente masculino. Entonces, irrumpir en ese ámbito, bueno, resulta insoportable. Entonces, hasta en el lenguaje, hasta en las formas, en la manera de ver el mundo, somos invisibles. No somos, éramos, porque se han ido conquistando espacios. Ahora cada vez más estamos presentes, visibles y con nuestros derechos, pero la resistencia ahí está. Bueno, incluso para la gubernatura. Eso. El debate en el propio partido, y yo quería, por supuesto, que se ganara. Yo había sido presidenta del PRD, no quería que mi partido perdiera la gubernatura en Zacatecas, pero uno de los argumentos principales para decir que era muy difícil que yo fuera candidata, decían, es que no van a votar por una mujer, es un estado rural, con una tradición en la que las mujeres no están presentes. Yo les decía, entonces no conocen a Zacatecas. Y lo que les planteé fue que se haga encuesta, o las encuestas que quieran y lo que diga la gente. Yo no quiero que se pierda. Se hacen las encuestas y en las encuestas la gente decía, sí queremos que una mujer nos gobierne, y habían puesto varios nombres y por supuesto que sí querían que yo fuera la candidata. Entonces decían, es inexplicable, no puede ser. Yo les decía, lo que pasa es que en Zacatecas, por la migración, las mujeres y todo el mundo y los hombres saben el peso de las mujeres. Sacan adelante a la comunidad, a los hijos, promueven acciones, son una fuerza formidable, visible, pero la resistencia en el partido es porque era mujer, no era por la historia, por lo que uno pudiera aportar, que todo eso habría que analizarlo sin duda. Y quien tenga las mejores condiciones, cualidades, compromisos, valores, causas, pero ese no era el debate. El debate era que se trataba de una mujer. Y así sucesivamente, Malú. Cada vez que uno va a una batalla, siempre es, bueno, pero es mujer, podrá o no. Como dirigente del PRD y como candidata, evidentemente, por lo que nos estás contando, sí hubo obstáculos, sobre todo porque
El machismo está en todas partes, no lo podemos evitar, ¿no? Absolutamente. Tú le has abierto una gran brecha a las mujeres para que no se rindan. Y no se me olvida una frase, y quiero que la compartas, sobre qué ha sido la política para ti. Porque eso te lo aprendí a ti. Fuiste de las primeras mujeres que me apoyaron y que me animaron a estar en la política. Eso no se me olvida. Y la primera mujer que me regaló una camiseta, eso tampoco se me olvida. Pero, ¿qué es para ti la política? Yo digo que la política es la capacidad de influir en los acontecimientos. Y uno tiene que estar en la política para influir en los acontecimientos, para cambiar el mundo, para hacer cosas. Si uno deja huella con estos valores, con estas causas que defendemos, habrá valido la pena estar en la política. Entonces, tenemos una de las grandes causas de la humanidad, que es la de los derechos de las mujeres. Tenemos derechos y tenemos el derecho de estar presentes en donde se decide, en todos los ámbitos. Entonces, hay que influir en donde estemos, en el ámbito legislativo, en el sindical, en una empresa, en la casa, en la escuela, en el ámbito de gobierno, con políticas públicas, con acciones. Tiene que cambiar la condición de la mujer y el mundo será diferente también si estamos ahí. Amalia, además de agradecerte y de reconocerte todavía más por esta lucha que has dado en este país, quiero pedir que les digas a las mujeres de este país y a los hombres también, ¿qué significa en este momento para ti ser feminista, ser de izquierda, ser mujer que defiende los derechos humanos de las mujeres? El feminismo es una manera de ver el mundo, de ver la vida, y por supuesto que tiene que ver con nosotras las mujeres, pero también tiene que ver con los hombres. Es algo que está aquí en la cabeza, es una convicción de defensa y de protección y de impulso a los derechos de las mujeres. Es decir, un hombre o una mujer, si tienen esa convicción, pueden contribuir a cambiar el mundo. Pero por supuesto que quien tiene que romper las cadenas somos nosotras las mujeres. Tenemos que ser la fuerza que cambie el mundo a partir de cambiar nuestra propia vida y de defender nuestros derechos en la casa y también en la sociedad, en todos lados, absolutamente en todos lados. Te lo agradezco de verdad, como amiga, como mujer, como feminista, y toda tu cercanía y todo tu trabajo por las mujeres. Como cómplices, Malú. Como cómplices. Como cómplices. Gracias, amiga. Bye. Muchas gracias.